Muy buenos días. En Bogotá, hoy, martes 4 de junio de 2024, siendo las 10:13 de la mañana, fecha previamente señalada en auto anterior, para llevar a cabo la audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia electado por Luis Enrique Velandia Vargas contra la administradora colombiana de pensiones Colpensiones, proceso distinguido con radicado 2023-0329. En este estado de listo se le concede el uso de la palabra a las partes y a sus apurados para que den constancia de su intervención, indicando sus nombres, apellidos, documento de identidad, dirección física y electrónica para efecto de notificaciones. Luis Enrique, tiene el uso de la palabra. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Velandia Vargas, identificado con la cédula de... Muchas gracias. Apoderada doctora. Muy buenos días, su señoría, a usted y a todos los presentes en esta vista pública en representación del señor Luis Velandia, Luisa Fernanda Gil Páez, identificada con cédula de ciudadanía, actos de notificación en la carrera séptima número 12F63, oficina 807, edificio San Pablo, en la ciudad de Bogotá, teléfono 305-442-7772 y correo electrónico director@consultoriacib.com. Apurada de Colpensiones. Muy buenos días para todos los presentes. Mi nombre es Alicia. La asistencia de las partes y sus apoderados, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye una audiencia pública de conciliación, decisión de secciones previas, sanamiento, fijación de litigio, dentro del proceso ordinario laboral referenciado. Para tal efecto, si el caso, interrogar a las partes y el sistema conciliatorio, pero teniendo en cuenta que la controversia que nos ocupa gira en torno a la reliquidación de la pensión de vejez que le fuera reconocida al actor, la cual no es susceptible de conciliación, amén que la demandada Colpensión arrimó la certificación número 2997-2023 en la que indica que no tiene propuesta conciliatoria, se declara fracasada esta etapa y se continúa con el trámite de la audiencia. En este asunto no hay excepciones previas que resolver. En cuanto al sarmiento del proceso, el despacho no observa hechos o circunstancias que generen nulidad o sentencia inicial, razón por la cual se puede continuar con el trámite de la audiencia. Se procede a la fijación del litigio. Apoderada actora, ¿se ratifican hechos y pretensiones de la demanda? Sí, su señoría, me ratifico. Vale. Apoderada de Colpensiones, ¿se ratifica su escrito de contestación y excepciones? Sí, señor juez, me ratifico. Bueno, en el presente asunto tenemos que Colpensiones se opuso a la totalidad de las pretensiones de demanda en relación a los hechos, manifestó que son ciertos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7 y 9. Y del 8 manifestó que no es un hecho. Así las cosas, se fija el litigio en el sentido que la controversia que nos ocupa se contrae a determinar si el demandante tiene derecho a la reliquidación solicitada bajo el entendido que el artículo 34 de la ley 193, modificado por el artículo 10 de la ley 797/2003, permite incrementar la tasa de reemplazo con semanas cotizadas adicionales a las primeras 1.800 para incrementar el monto de la pensión de vejez en el 79.48% del ingreso base de liquidación. O si por el contrario, como lo sostiene Colpensiones, no hay lugar a ello. Queda notificado en estrado. Se procede al decreto de pruebas. Téngase como pruebas de la parte actora la documentada llegada con el escrito de demanda. Pruebas de Colpensiones, la documental arrimada con el escrito de contestación. Acto seguido, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá se constituye en ese trámite de juzgamiento conforme al artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad. Sería el caso de entrar a practicar las pruebas, pero como quiera que las pruebas que tenemos son documentales y la discusión es de puro derecho, se declara cerrado el debate probatorio y a continuación se le corre traslado a la apoderada de las partes para que presenten sus alegatos de conclusión y al efecto se les concede un término de hasta 5 minutos. Tiene el uso de la palabra por actor. Se reanuda la audiencia. De conformidad con el artículo 280 del Código General del Proceso, el despacho que le va a hacer una síntesis de la demanda y su contestación, por lo tanto, es posible dictar la sentencia a partir de las consideraciones. En este asunto no es objeto de discusión que Colpensiones reconoció al actor la pensión de vejez con fundamento en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Que acredita un total de 1.874 semanas cotizadas y que la prestación inicial fue calculada con un IBL de 4.432.556 pesos, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo del 77.98% para una pensión inicial de 3.456.507 pesos. Se recuerda que el argumento de Colpensiones para negar la solicitud de reliquidación de la pensión de vejez con una tasa de reemplazo del 79.48%, no obstante que el actor cotizó un total de 1.784 semanas, consistió en que abro comillas, hasta tanto no hayan sido agotadas las acciones constitucionales pertinentes con las que cuenta esta administradora y la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre el particular, no es posible aplicar la sentencia SL 3501-2022 dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se continuarán aplicando las reglas previamente establecidas. Cierro comillas.
Así las cosas, le corresponde al juzgado determinar si el demandante tiene derecho a la reliquidación solicitada bajo el entendido de que el artículo 34 de la ley 78 de la ley 7 de 1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, permite incrementar la tasa de reemplazo con semanas cotizadas adicionales a las primeras 1.800 para incrementar el monto de la pensión de vejez en el 79.48% del ingreso base de liquidación o negarla en atención a lo argumentado por Colpensiones. En efecto, el precepto con el cual se establece el monto de la pensión de vejez es el artículo 34 de la ley 193, modificado por el artículo 10 de la ley 797/2003, el cual prevé, abro comillas, el monto mensual de la pensión de vejez correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización será equivalente al 65% de base de liquidación por cada 50 semanas adicionales a las primeras 1.000 hasta las 1.200 semanas. Este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% por el 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente. A partir del 1 de enero del año 2004, se aplicarán las siguientes reglas. El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas cotizadas requeridas será del equivalente al 65% del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula. R es igual a 65.5 menos 0.5 S, donde R es el porcentaje del ingreso base del ingreso de liquidación y S es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes contenidos en el ingreso base de liquidación. A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1 de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1 de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula decreciente establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación ni inferior a la pensión mínima, cierro comillas. Para resolver el asunto, para efecto de entender la anterior fórmula, resulta pertinente traer a colación las consideraciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 3501 de 2022, de la que se duele Colpensiones. Pues bien, la Corte en la referida providencia explicó, abro comillas, así las cosas, el citado artículo 34 contiene dos elementos estructurales para establecer el monto de la pensión de vejez. Primero, una fórmula decreciente para calcular la tasa de reemplazo y segundo, un incremento de esa tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas hasta llegar a un total máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de IBL, en forma decreciente en función del nivel de ingresos calculado con base en la misma fórmula. De la misma manera, el precepto señala que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación inferior a la pensión mínima. Pues bien, para determinar el porcentaje de la pensión debe utilizarse la fórmula R es igual a 65.5 menos 0.5 S, donde R es igual al porcentaje del ingreso de liquidación y S al número de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por tanto, la tasa de reemplazo del resultado resta de 65.5 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso. De esa forma, la tasa de reemplazo es decreciente en función del ingreso base de liquidación del afiliado. A mayor ingreso base de liquidación, menor será la tasa de reemplazo y por el contrario, a menor ingreso, mayor será la tasa indicada. En esa línea, la fórmula decreciente contiene dos variables. Primero, R, que es un porcentaje, 65.5, y segundo, S, que corresponde al número de salarios mínimos contenido en el ingreso base de liquidación del afiliado. El segundo elemento para determinar el monto de la pensión de vejez corresponde al incremento del porcentaje de tasa de reemplazo por semanas de cotización adicionales a las mínimas requeridas para la pensión de vejez, esto es 1.300, hasta llegar al monto máximo como lo prevé la norma. A partir del 2005, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo precio entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. Pues bien, conforme al artículo 34 citado, el monto mensual de la pensión de vejez que se obtiene con el mínimo de semanas requeridas corresponde a un porcentaje que oscila entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación en cada caso, en forma decreciente, en función de su nivel de ingreso calculado con base en la fórmula señalada. Así, la tasa de reemplazo inicial del mismo se obtiene cuando el ingreso base de liquidación es equivalente a un salario mínimo, siendo, por lo tanto, el porcentaje de ese igual a un salario mínimo legal mensual vigente.
Veamos la fórmula. La fórmula es igual a R igual a 65.5 menos 0.5S, igual 65.5 menos 0.5 que multiplica a 1, 65.5 menos 0.5. Entonces tenemos un total de 65%. De esta manera, el valor de la pensión se debe al aplicar al ingreso base del liquidación una tasa de reemplazo calculada con base en la fórmula decreciente señalada. Se pasa a una tasa de reemplazo fija del 65% a hacerlo con una tasa variable entre el 65 y el 55% calculada en función del nivel de ingresos de cotización. Asimismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada. Sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza que el valor total de la pensión no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, pero en este caso sin indicar rango alguno de oscilación. Descendiendo al caso, cierro comillas. Descendiendo al caso concreto, tenemos que el ingreso base de liquidación se estableció en la suma de 4.432.556 pesos al dividir el nivel en salario mínimo de la época. Esto es 877.803 pesos. Se obtiene el resultado de 5.04 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al multiplicar dicha suma por el factor 0.5, se obtiene 2.52 salarios mínimos. Y al aplicar a la fórmula, el resultado es el siguiente. 65.5 menos 2.52 arroja un total de 62.98. De lo anterior se desprende que al actor le corresponde una tasa de reemplazo del 62.98% del ingreso base de liquidación, la cual se encuentra dentro del rango inicial o de partida que oscila entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación. Ahora bien, a partir de 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. Así las cosas, el monto de la pensión de vejez del actor para el año 2020, en atención al artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797/2003, le corresponde al valor del 62.98% que se incrementará en 1.5% por cada 50 semanas adicionales, arrojando esa operación un porcentaje adicional de 16.5%, teniendo en cuenta un total de 574 semanas adicionales a la mínima para una tasa de reemplazo final que no excede del 80%, como lo solicitó el demandante y como se refleja así. Entonces tendríamos que el porcentaje de tasa de reemplazo acumulado corresponde al 79.48%, que está dentro del rango del 80%. De suerte que al aplicar el porcentaje del 79.48% al ingreso base de liquidación, el valor inicial de la pensión para el año 2020 asciende a la suma de 3.522.995 pesos con 51 centavos. Ahora bien, en cuanto a la causación y fruto del derecho pensional, Colpensiones reconoció la pensión a partir del 18 de agosto de 2020, data en la cual el actor cumplió 62 años y contaba con el número de semanas requerido para acceder al derecho. Además, señaló que la última cotización efectuada al sistema de pensiones que aparece registrada en la historia laboral corresponde al periodo de diciembre de 2015, por lo que se entiende que hasta ese momento cesó su obligación de cotizar y el actor presentó la solicitud de la pensión el 19 de agosto de 2020. En efecto, la última cotización realizada corresponde al periodo de diciembre de 2015, tal como se advierte en el folio 102, y la solicitud pensional se radicó el 19 de agosto de 2020, es decir, un día después de cumplir los 62 años de edad, lo que muestra sin ninguna duda la voluntad del demandante de acceder al derecho pensional por haber reunido la totalidad de los requisitos para la pensión de vejez, razón por la cual el juzgado considera que a partir del reconocimiento de la pensión el 18 de agosto de 2020 se debe reconocer como retroactivo las diferencias pensionales que resultan entre la pensión otorgada por Colpensiones y la que se ordena reliquidar. Para la actualización de la mesa de diferencias pensionales a la fecha de cumplimiento, el accionario deberá sujetarse a la fórmula ya conocida de antaño. Esto es, valor actual es igual al valor histórico por el IPC final sobre el IPC inicial, donde el valor actual corresponde al valor de la diferencia de cada mesada pensional. Tendrá que utilizarse como IPC final el del mes en que se realice el pago y como IPC inicial el mes en que se causa la diferencia de la respectiva mesada pensional. En cuanto a la excepción de prescripción, esta no operó toda vez que el derecho pensional se causó el 18 de agosto de 2020, la solicitud pensional fue radicada el 19 de agosto de 2020, el día siguiente, como se corrobora con la resolución SV 182242 del 27 de agosto de 2020, visible a folio 102, y la reclamación administrativa fue presentada el 2 de diciembre de 2022, tal como se evidencia en el expediente administrativo. En el archivo identificado con las letras GEN, -medio ANX, -medio CI, -medio 2022,
2022-2022-1202-113325, a cuya respuesta negativa por parte de Colpensiones mediante la resolución SV 93859 del 12 de abril de 2023, en tanto la demanda fue radicada el 23 de agosto de 2023 sin que hubiera transcurrido el término trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal y Trabajo de la Resolución. A la fecha de este fallo, por diferencias pensionales causadas entre lo conseguido por la accionada desde agosto de 2020 y el monto pensional que realmente se ha debido reconocer en esa misma fecha, se aduda la suma de 3.716.913 pesos con 88 centavos, según se aprecia el siguiente cuadro. Entonces tenemos que para el año 2020 la pensión fue reconocida por Colpensiones en valor de 3.456.507 pesos, cuando debió hacerlo por 3.522.995 pesos con 31 centavos, generándose una diferencia de 66.488 pesos con 50 centavos. Multiplicado por el número de mesadas, que son 5, daría un valor de 332.442 pesos con 54 centavos. Para el año 2021, la mesada fue reconocida por Colpensiones en valor de 3.512.156 pesos con 76 centavos, cuando debió serlo por valor de 3.579.715 pesos con 74 centavos, generándose una diferencia de 67.558 pesos con 28 centavos, en un total de 13 mesadas, lo que arroja un valor de 278.266 pesos con 74 centavos. Para el año 2022, la pensión fue reconocida en valor de 3.709.539 pesos con 57 centavos, cuando debió ser reconocida en valor de 3.780.895 pesos con 76 centavos, cuando generando una diferencia de 71.355 pesos con 73 centavos, que al ser multiplicado por 13 mesadas nos arroja un valor de 927.625 pesos con 27 centavos. Para el año 2023, la pensión fue reconocida en valor de 4.196.231 pesos con 61 centavos, cuando debió hacerlo por valor de 4.276.949 pesos con 28 centavos, dando como resultado una diferencia de 80.717 pesos con 67 centavos, que al ser multiplicado por las 13 mesadas del año da un valor de 1.049.329 pesos con 71 centavos. Y para el año 2024 nos arroja un valor de mesada pensional reconocida por 4.585.641 pesos con 9 centavos, cuando ya sea reconocida por 4.673.850 pesos con 17 centavos, generando una diferencia de mesada pensional de 88.208 pesos con 27 centavos. Me disculpan un momento. Les venía diciendo que para el año 2024 la pensión fue reconocida en valor de 4.585.649 pesos con 90 centavos, debiendo haber sido reconocido en valor de 4.673.850 pesos con 17 centavos y generándose una diferencia de 88.208 pesos con 27 centavos. Teniendo en cuenta que hoy estamos a 4 de junio, pues se tendrán en cuenta solamente las mesadas causadas hasta el mes de mayo, esto debe ser el mes 5. Entonces, las diferencias arrojan por 5 mesadas el valor de 441.041 pesos con 35 centavos. Así las cosas, lo que se ha causado por valor de retroactivo, y aquí me permito corregir lo que he dicho anteriormente, es de 3.628.705 pesos y con 61 centavos y no 3.716.913 pesos con 88 centavos, como había dicho hace un rato. Por lo anterior, se condenará al administrador de Colombiana de Pensiones Colpensiones a reliquidar la pensión de vejez reclamada por Enrique Velandia Vargas con una tasa de reemplazo de 79.48%, todavía en aplicación del artículo 34 de la Ley 193, modificado por el artículo 10 de la Ley 797/2003, cuya cuantía inicial a partir del 18 de agosto de 2020 corresponde a la suma de 3.522.995 pesos con 51 centavos, arrojando la suma de 628.705 pesos con 61 centavos por las diferencias pensionales a partir del 18 de agosto de 2020 hasta la fecha de esta providencia, debidamente indexadas como así se dispondrá en la parte resolutiva. Intereses moratorios. Para resolver esta pretensión se remite el juzgado a la disposición contenida en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que dispone que en caso de mora en el pago de mesadas pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación de su cargo, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Sobre estos intereses, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que son resarcitorios y no sancionatorios, por lo tanto procede sin importar si hubo buena o mala fe por parte del Fondo de Pensiones. Este criterio ha sido expuesto en las sentencias SL 1681-2020, SL 3106 de 2022, SL 2408-2022 y SL 2257-2022. También ha dicho la Corte
que de forma excepcional no procede su condena cuando el reconocimiento pensional se efectúa con ocasión de un cambio jurisprudencial realizado con posterioridad a la reclamación, tal como lo ha indicado en sentencia SL 787-2013, SL 4599-2019 y SL 2414-2020, situación que no se dio en el presente caso por la reclamación administrativa ante Colpensiones el 2 de diciembre de 2022, es decir, cuando ya había sido expedida la sentencia SL 3501-2022. También indicado la Corte en sentencia del 3 de septiembre de 2020, dentro del radicado 21027, que los intereses moratorios solo proceden cuando existen el pago, de mesadas pensionales. Cuando no existe el pago de mesadas pensionales, pero no cuando se trata de un pago deficitario y se ordena la reliquidación, como en el caso bajo examen. Este criterio fue modificado en la sentencia SL 3130-2020, indicando la máxima corporación que también procede cuando se trata de la reliquidación de una pensión, por considerar que la obligación de los fondos no es solamente pagar a sus afiliados de manera puntual las mesadas pensionales, sino también reconocerlas de manera íntegra, cabal y completa. A pesar de lo anterior, el juzgado se aparta de este último criterio, pues la lectura del artículo 141 de la ley 123 solo permite interpretar que los intereses proceden cuando existe mora en el pago de mesadas, y la sanción que impone está relacionada con la falta de pago de la pensión en el momento que corresponde y no por valores que por posterioridad se declaren por un reajuste, toda vez que la mesada inicial y respecto a la cual se causa la obligación del pago en su momento fue reconocida sin retardos. Por la anterior razón, el juzgado absolverá la pretensión de intereses moratorios y en su lugar se ordenará el pago de las diferencias ordenadas con la correspondiente indexación desde que cada mesada se hizo exigible hasta la fecha de su pago efectivo e inclusión de nómina de pensionados. En un sentido parecido al que se ha pronunciado el despacho, lo hizo el Tribunal Superior de Bogotá en la providencia del 19 de diciembre de 2023 dentro del radicado 11-001-310504 2022-00210-01 en proceso adelantado por Tulio Hurtado Montaño contra la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, un caso de similares contornos al que nos ocupa. Esta providencia fue proferida con ponencia del magistrado Hugo Alexander Río Caray. Igual es la línea que ha trazado este juzgado y que también ha sido adelantada en el radicado 2023-0325. Por último, siguiendo lo dispuesto en el artículo 143 de la ley 100 de 1993 y 42, inciso tercero, el decreto 692 de 1994, la demandada deberá realizar las deducciones para cotización en salud respecto al retroactivo pensional con destino a la EPS a la que esté afiliado el actor. Se condenará en costas a Colpensiones en favor del actor. Se fija en la agencia de derecho en la suma de 162.500 pesos. Finalmente, se concederá el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. Por la resulta del proceso, pues queda, se declaran no probadas las excepciones propuestas por Colpensiones. En mérito del expuesto, el juzgado cuarto laboral del circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve primero: condenar a la administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, a liquidar la pensión de vejez reclamada por Luis Enrique Velandia Vargas con una tasa de reemplazo del 79.48%, todo ello en aplicación del artículo 34 de la ley 100/1993, modificado por el artículo 10 de la ley 797/2003 en cuantía de 3.522.955 pesos con 51 centavos a partir del 18 de agosto de 2022, recibiendo 13 mesadas al año, conforme lo expuesto en la parte emotiva. Segundo, reconocer y pagar a Luis Enrique Velandia Vargas la suma de 3.628.705 pesos con 61 centavos por concepto de reajustes pensionales insolutos causados a partir del 18 de agosto de 2020 hasta el 31 de mayo de 2024, sin perjuicio de las que se irán a causar en adelante, junto con la indexación de tales valores hasta la fecha de pago efectivo, como se indicó en la parte emotiva de esta provincia. Tercero, autorizar a la mandada Colpensiones para que haga las deducciones para cotización de salud respecto al retroactivo pensional con destino a la EPS a la que esté afiliado el actor. Cuarto, condenar en costas a Colpensiones, que fija, como decía, un derecho a la suma de 162.500 pesos. Quinto, conceder el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones. En consecuencia, remítase el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Quedan notificados en estrados.